A la reunión esta mañana. Padre Dios y amado nuestro, muchísimas gracias. Nosotros estábamos perdidos, estábamos caminando hacia el juicio eterno del infierno y no lo sabíamos. En nuestro pensamiento nosotros éramos justos, no teníamos pecado o no éramos pecadores grandísimos, pero por medio de tu palabra tú nos revelaste el gran pecador que éramos nosotros y el terrible juicio que nos merecíamos. Nos permitiste el arrepentimiento sincero y luego nos permitiste recibir la salvación tan grande y tan preciosa. Te damos muchísimas gracias porque has sido tú quien nos ha guiado a la iglesia verdadera. Especialmente los hermanos de la iglesia en Villa, los hermanos de la iglesia en Carmen, están pasando algunos por dificultades, desánimos, enfriamiento, tibieza espiritual. Ayúdanos por favor a mejorar nuestra vida delante de ti por medio de la palabra. Pedimos que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador para que diga tu mensaje de manera concisa. A todos los oyentes, llénanos por favor de tu palabra para poder ponerla por obra. Sabemos que tu venida está muy próxima. Cuando tú vengas queremos que nos halles trabajando y salvando a las almas. Queremos que nos halles con un corazón limpio que ha vencido el pecado. Queremos que nos halles permaneciendo en la iglesia santa. Te pedimos todo esto añadiendo una cosa más, que por favor siempre permitas que este retiro que se acerca de verano le ayudes a los pastores, a los hermanos a preparar bien estos eventos en todo el país. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos dio la vida eterna. Amén. Hoy San Juan capítulo 7, ¿verdad? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7. Versículos 37 a 39. San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Yo lo voy a leer. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todos juntos el versículo 38, por favor. Todos juntos, 38, lo leemos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por medio de San Juan nos ayuda primero a recibir la salvación. Segundo, confirmar nuestra fe también ante Dios. Nos ayuda a recibir el consuelo delante de Dios, nos anima, nos exhorta también, nos reprende. También el Señor nos dice la importancia de la iglesia, nos dice la importancia del Espíritu Santo. Si los salvos aprendemos bien de todas estas cosas por medio del libro de San Juan, de verdad nosotros podemos llevar una vida cristiana agradable delante de Dios. Mire bien, hermanos, dice el versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Hermanos, ¿qué significa si alguno tiene sed? Si alguno tiene sed. ¿Por qué el Señor lo habla así? Se parece mucho, ¿no? Isaías capítulo 55, a todos los sedientos, ¿no? Venid a las aguas. También Apocalipsis capítulo 22, el espíritu y la esposa dicen, ven, ¿no? Y así. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es sediento?
¿Quién es el que si alguno tiene sed? Todas las personas necesitan absolutamente la salvación de Dios. Todas. Pero aquí hay un gran problema. Si uno mismo no reconoce, yo estoy sediento, nunca puede ir ante el Señor. Quiere decir, uno no ha recibido la salvación, pero en su vida dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito del Señor, yo con lo que tengo está bien. No necesito la iglesia, no necesito la palabra, ¿por qué? Con lo que tenga yo está bien. Quiere decir, no reconoce que está sediento. Pero alguien tiene mucha dificultad, mucho problema, e incluso tiene muchísimo pecado en su vida, por eso ya se cansó, quiere llevar una vida agradable ante Dios, es el sediento. Yo reconozco que mi vida está hecha de tristeza, yo reconozco que mi vida está llena de mucho dolor, por eso yo quiero encontrar la satisfacción, la felicidad verdadera. Ese es el sediento, reconoce en la situación en la que está y tiene el deseo de saciarse. Entonces esa persona que está sedienta, el Señor le dice, venga a mí, hermanos. ¿Qué significa? Venga a mí. Inclinad vuestro oído y oíd, ¿no? Eso también, Isaías capítulo 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y oíd. Y luego, ¿qué significa? Y beba. Ya dice, venir a mí. Venir al Señor es ir a la palabra de Dios para saciarse, la palabra del Evangelio. Pero ¿qué significa beba? Créalo, ¿sí? Entonces venga a mí, quiere decir, incline su oído, escuche, beba, créalo con todo su corazón. Entonces, hermanos, al sediento, espiritualmente hablando, ¿qué es lo único que le puede saciar? Al sediento, ¿qué es lo único que espiritualmente le puede saciar? Si obtiene la vida eterna. Si esta persona obtiene la vida eterna, podrá llevar una vida de la verdadera paz, una vida de el verdadero reposo. Hermanos, entonces, ¿cuál es la bendición más grande que el Señor le quiere dar a todas las personas? Debe obtener la vida eterna, debe recibir la salvación. ¿Cómo? Debe venir a mí, debe venir a la palabra del Evangelio y debe beber esta agua, debe creerla con todo su corazón. El Evangelio no es la palabra que nos diga lo que uno tiene que hacer. El Evangelio es la palabra que nos dice, oye, la buena noticia, que el Señor ya nos perdonó de todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, esa es el agua que el Señor quiere que nosotros bebamos, que nosotros creamos de verdad esa buena noticia que el Señor nos tiene preparada. ¿Por qué nosotros hacemos los seminarios de la Biblia, hermanos? ¿Por qué hacemos los retiros? Para que todos los sedientos puedan beber de esta agua. Para que todas las personas puedan saciarse de la verdadera paz del Señor. Que muchos sedientos están como la mujer de San Juan capítulo 4. Con mucha sed, pero todavía buscando en un pozo que no le da satisfacción, con mucho trabajo. Muchos sedientos queriendo buscar del Señor, todavía están pensando por medio de falsas creencias, por mi obra, por mi experiencia, por eso yo puedo ir al cielo. Entonces, con mucho esfuerzo hacen esas cosas, pero nunca tienen la verdadera satisfacción. Nosotros preparamos los seminarios bíblicos para dar de beber esta agua, para que todos puedan beber de esta agua que el Señor ha preparado hace 2000 años, el Evangelio de el perdón de pecados. Dice, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, el que cree en mí, ¿qué significa? No el que cree en la existencia del Señor, no hasta ahí. El que de verdad ha creído que Cristo le perdonó todos sus pecados. El que de verdad ha creído en una salvación eterna, perfecta, que no puede perderse. El que ha nacido de nuevo, es el que cree en mí, dice el Señor. Entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el Señor, ¿de qué está hablando? Del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo que entraría en las personas cuando éstas recibieran la salvación. Hermanos, vamos a buscar, por favor, el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12.
versículo 12 al 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13, yo lo leo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Juntos el versículo 13, hermanos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, San Juan capítulo 7, ¿no? Versículo 37, el que tiene sed, no venga a mí y beba. Entonces, el que cree en mí, dice versículo 38, correrán de su interior ríos de agua viva. Aquí, versículo 13, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, el plan de Dios no solo salvarnos, sino también Él quiere estar con nosotros. Mire, un ejemplo muy rápido. Un médico, como él tiene la sabiduría, tiene el poder para ayudar a que un niño se pueda curar de su enfermedad. Entonces, el médico tiene este corazón de salvar, ¿sí o no? Entonces, por eso él estudia mucho, por eso quiere operar bien, por eso quiere hacer las buenas cosas, porque tiene el corazón de salvar. Pero el médico ya se tarda mucho operando a un niño, lo salva, ¿no? Pero el médico puede adoptar a ese niño para que él sea su hijo y pueda compartir toda su herencia con él. No. Una cosa es tener el corazón de salvar y otra cosa es tener el corazón de permanecer. También, ¿no? Hay muchos bomberos, rescatistas, policías que en medio de dificultades ellos quieren salvar. Pero a la persona que salvan, ellos tienen el corazón de querer vivir con esa persona para siempre. Pues no, su límite es salvar y se acabó, ¿no? Salvar y se acabó. Pero el corazón de Dios, salvar y permanecer. Salvar y permanecer con nosotros. Entonces nos ha permitido el Espíritu Santo. Cuando uno ha recibido la salvación, está diciendo el versículo 13, fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Hermanos, aquí hay que aclarar esto. Bautismo de Espíritu Santo. Bautismo de Espíritu Santo, hermanos, es recibir la salvación. Derramamiento de Espíritu Santo es recibir la salvación. Ser ungido con el Espíritu Santo es recibir la salvación. Su Nuevo Testamento está hablando, el que cree en mí inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Mire, vamos a buscar San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Hermanos, el enfoque de hoy es el Espíritu Santo, ¿sí? San Mateo capítulo 3, versículo 11. San Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo lo leo. San Mateo capítulo 3, el versículo 11. Se lo voy a leer. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Primero que nada, hermanos, hay que aclarar algún malentendido con el derramamiento de Espíritu Santo.
Como el derramamiento del Espíritu Santo, físicamente no tiene que percibir nada. Me refiero, no es un fuego que vaya a sentir en su interior, no es algo que salga de su boca, no es un sueño, eso no es así. Recibir el Espíritu Santo es recibir la salvación. Hermanos, es una pregunta obvia, ¿no? Usted conoce que en su interior de su cuerpo, existe un órgano que se llama páncreas. ¿Usted sabe de la existencia de su páncreas? ¿Alguna vez lo ha visto? Pero sabe de la existencia, ¿no? ¿Puede sentir su páncreas cómo funciona cada día? Es imposible. ¿Pero está o no? Espíritu Santo igual. No necesita sentirse. No necesita como un don, un sueño en especial. Hermanos, aquí está hablando. Él, ¿quién es? Él os bautizará en Espíritu Santo. Él, ¿quién es? Cristo. Por eso, Primera de Corintios, ¿no? Que leímos capítulo 12, versículo 12. Fuimos bautizados en un mismo cuerpo, ¿no? Fuimos bautizados en un mismo cuerpo. ¿Qué cuerpo? Cristo. Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es ser bautizado por el Espíritu Santo? ¿Qué es? Es recibir la salvación. Hermanos, ser bautizado. Aquí también hay algo muy importante. Y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero hermanos, aquí hay algo muy interesante. Espíritu Santo y fuego no son la misma cosa. Muchos asemejan esto con Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu se apareció con lenguas como de fuego. Pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? El sermón de Juan el Bautista está hablando de fuego. Capítulo 3 de San Mateo, el enfoque del fuego es el juicio del infierno. Entonces, Cristo, el que cree en Él, le bautiza con el Espíritu Santo. Le hace recibir la salvación, le da el Espíritu Santo en su interior. Pero rechaza este evangelio, Cristo lo bautizará en fuego. ¿Qué significa? Juicio de infierno. Entonces, aquí, hermanos, no tiene que juntarlo. Espíritu Santo y fuego no es la misma cosa. Que a veces muchos hermanos piensan, yo sentí como fuego dentro de mi interior, no estaré yo siendo bautizado en Espíritu Santo y fuego. Eso totalmente diferente, hermanos. Entonces, Espíritu Santo es recibir la salvación. Ser bautizado en fuego, recibir el juicio. Por eso, versículo 10 y versículo 12 está hablando, este fuego es el juicio del infierno. Entonces, por eso Juan predicó, si no recibe esta salvación, será bautizado en fuego, será bautizado en el juicio. Entonces, hermanos, no existe el bautismo de fuego de Espíritu Santo. Me ha tocado experimentar antes en unas iglesias que incluso llevan unas velitas y todo eso, pero eso no tiene fundamento bíblico, no tiene nada que ver con Hechos capítulo 2. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Cuando ocurrió Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro profetizó lo que iba a ocurrir, pero nunca dijo que ya había sido anunciado como el espíritu de fuego del Espíritu Santo, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Entonces son cosas muy separadas, hermanos. Entonces, vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1. Versículo 13. 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13, yo leo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ser bautizado en Espíritu Santo no requiere el hecho de invocar. Yo estoy orando mucho para que el Espíritu Santo entre en mí. Yo estoy como haciendo ayuno para que el Espíritu Santo entre en mí. Eso no tiene fundamento bíblico. El Espíritu Santo entra, está diciendo, habiendo oído la palabra de verdad.
¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Con el corazón arrepentido, escucha la palabra del evangelio, habiendo creído. ¿Por qué ha creído? Porque ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que ha creído. Entonces Cristo perdonó todos mis pecados. Entonces he recibido una salvación que no se puede perder. Entonces hasta mi pecado en el futuro ya fue perdonado al 100%. ¿Por qué puede dar ese testimonio? ¿Por qué puede tener esa fe? Porque fue sellado con él Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró y por eso inmediatamente yo puedo creer el evangelio verdadero. Dice la palabra sellado, porque en este tiempo lo que los reyes, emperadores sellaban, aún después se arrepintieran, ya no se podía echar atrás una ley. Si se hacía una ley y el rey, el emperador lo sellaba, si meses después se arrepentía, ya no hay nada que hacer, ya está sellado. Entonces también significa el Espíritu Santo entra y nunca sale. El Espíritu Santo entra y nunca puede salir de nosotros. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, uno recibe el bautismo de Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo, cuando uno ha recibido la salvación. Vamos a buscar Gálatas. Es un libro anterior, ¿verdad, hermanos? Gálatas capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Gálatas, capítulo 3. El versículo 2. Gálatas capítulo 3, el versículo 2. Vamos a leerlo juntos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, a veces uno pregunta, oiga, ¿usted cómo recibió el Espíritu Santo? Yo hice muchas horas de ayuno. Yo hice mucha oración hasta llorar. Entonces yo pude sentir eso, pero no es así. El Espíritu Santo nunca se puede recibir así. El Espíritu Santo, está diciendo el apóstol Pablo, se recibe por el oír con fe. El oír con fe. Esto tiene que conectarlo al versículo anterior, Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en él, fuisteis sellados. Entonces, hermanos, cuando una persona ha nacido de nuevo, significa el Espíritu Santo entró. Está sellado. Nunca va a salir. ¿Por qué? El Espíritu Santo, la Biblia lo describe como un regalo. Hermanos, sin Espíritu Santo, vamos a entenderlo de esta manera. Uno recibe la salvación. Sin Espíritu Santo, Dios, como si nos dijera, ya recibiste la salvación, ya entendiste la gracia de Dios. Por eso, entonces, a partir de ahora, sigue viviendo como quieras. Y cuando estemos en el cielo, otra vez aquí nos veremos, ¿no? Por eso nunca es así. Dios, ¿por qué nos regaló el Espíritu Santo? Ahora hay que vivir para la gloria de Dios. Ahora hay que vivir para la gloria del Señor. Entonces, el Espíritu Santo, Dios nos lo ha permitido. Primero, Dios está con nosotros. Hermanos, si tuviera que dar usted la definición de qué es un cristiano, ¿cuál sería la respuesta bíblica? ¿Qué es un cristiano? El que se cambió de creencia, ¿no? Nació con una creencia y se cambió a otra. ¿Qué es un cristiano? El que quiere seguir a Cristo. ¿Qué es un cristiano? El que ha experimentado un milagro. ¿Cuál sería la definición bíblica? ¿Qué es un cristiano? Dentro de él tiene el Espíritu Santo. Eso es la definición de un cristiano. Dentro de él tiene el Espíritu Santo porque ha nacido de nuevo. Entonces es el cristiano aprobado por el Señor, porque tiene el verdadero Espíritu Santo.
Entonces Dios nos regala el Espíritu Santo para vivir para su gloria, para vivir para la gloria de Dios. Mire, no necesitamos buscarlo, pero cuando usted lea el libro de Éxodo, note algo. Del capítulo 1 al capítulo 24, Dios está en el cielo. Del capítulo 25 hasta el capítulo 40, Dios está en medio de la nación de Israel. Cuando Israel es esclavo en Egipto, Dios no está en medio de ellos. Dios está en el cielo. Aún ellos logran salir y todo eso. Pero cuando se empieza a construir el tabernáculo, entonces Dios ahora vive en medio de ellos. Hermanos, en el libro de Éxodo, las tribus de Israel tenían que moverse en orden. No podía moverse cada una como quisiera, en orden. Y cuando la columna de nube y fuego se detenía, entonces ellos ahí se tenían que quedar y tenían que acampar. Entonces, hermanos, el tabernáculo tenía que estar en el centro. Y está diciendo, al norte del tabernáculo tienen que estar acampando tales tribus. Al sur del tabernáculo, tales tribus. A un lado derecho, tantas tribus. A un lado izquierdo, tantas tribus. Pero el tabernáculo en medio. Si uno pudiera tomar la fotografía desde arriba de cómo están acampando, por el orden que describió el Antiguo Testamento, se haría la forma de una cruz. El tabernáculo en medio, las tribus arriba, otras tribus abajo, otras tribus a los lados. Entonces, así también, hermanos. ¿Por qué? El libro de Éxodo nos está mostrando. Dios, su primer plan con nosotros, hay que recibir la salvación. Luego, Él quiere vivir con nosotros, quiere morar con nosotros. Por eso nos regaló el Espíritu Santo en el momento en que nosotros recibimos la salvación. Hermanos, Jesús y Emmanuel, la misma persona, ¿sí o no? Sí. Jesús, Salvador. Emmanuel, ¿qué es? Dios con nosotros, pero propiamente, ¿qué es? Espíritu Santo vive dentro de mí. Por eso Dios está conmigo. ¿Por qué? Dios está conmigo. Porque vive dentro de mí. Eso no es figurativo. Literalmente el Espíritu Santo de Dios se metió cuando nosotros estábamos escuchando la palabra del Evangelio. Pudimos creer en ese momento. Entonces eso es Emmanuel. Dios con nosotros. Ahora el Señor quiere vivir y quiere morar conmigo para que yo pueda vivir una vida santa, agradable y perfecta ante Dios. Hermanos, para recibir la salvación, ¿qué es indispensable? Conocer el Evangelio. Para llevar una vida cristiana agradable ante Dios, ¿qué es indispensable? Conocer al Espíritu Santo. Hermanos, si los salvos no estamos 100% conscientes de que el Espíritu Santo vive dentro de mí, mi vida cristiana fracasará. Siempre fracasará. Pero un salvo está consciente, el Espíritu Santo vive dentro de mí, su vida cristiana será de mucho éxito. Un ejemplo nada más. Hermanos, imagínense esto. Si usted y yo no estamos conscientes de que Dios vive dentro de mí, ¿cómo viviremos? Ante los hombres, ¿cómo viviremos? Bien. Pero en lo personal, ¿cómo viviremos? Muy mal. Muy mal. Pero quien está consciente, Dios vive dentro de mí, siempre me está viendo, está conmigo, ante los hombres y en lo personal vivirá bien ante el Señor. Hermanos, ¿por qué creen? Con los hermanos, muchas palabras bonitas, tiernas, lindas, cantando alabanzas. Pero en lo secreto, maldiciones, groserías, peleas, escuchando música del mundo. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? No está consciente que Dios vive dentro de sí. No está consciente. Hermanos, si una cámara siempre nos estuviera siguiendo, transmitiendo todo lo que decimos y todo eso, y muchas personas estuvieran viendo eso,
nuestro comportamiento lo haríamos lo mejor posible. Pero Dios es el que vive dentro de nosotros. Hermanos, no es salvo, Dios está en el cielo, solo tiene un deseo, que reciba la salvación. Pero ya hemos sido salvos, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Entonces Dios de verdad está conmigo. Entonces, hermanos, uno tiene que vivir para la gloria de Dios. Si yo estoy desanimado, pero no estoy consciente de que el Espíritu Santo vive dentro de mí, puedo decir, ya no quiero llevar mi vida de fe. Aquí quiero dejar mi cruz abajo. Pero yo estoy consciente, a Cristo vive dentro de mí, Dios vive dentro de mí, Espíritu Santo vive dentro de mí, ni modos, aunque sea con lágrimas, tengo que seguir hasta el fin. Entonces, viene una tentación, yo no sé, no estoy consciente que Espíritu Santo vive dentro de mí, solo tengo que checar que ningún hombre me vea, y yo puedo cometer este pecado. Pero yo estoy consciente, Espíritu Santo vive dentro de mí, aunque no haya ni un solo hombre, aunque esté garantizado que ni un solo hombre lo va a saber, yo no puedo cometer ese pecado, porque Dios vive dentro de mí. Por eso yo así de esta manera. Entonces la clave para vivir una vida cristiana de éxito en tentación y en sufrimiento, conocer y estar consciente que el Espíritu Santo vive y mora dentro de mí. Usted conoce un personaje llamado Enoc. Esto Génesis capítulo 5. Este personaje vivió, ¿sabe su edad en la que fue él arrebatado? 350 años, así. Pero, ¿qué es lo que más se describe de Enoc? Camino con Dios. ¿Qué significa camino con Dios? Estaban juntos. En el término, eran uno solo, ¿sí? No eran dos seres caminando el mismo camino, era un mismo ser. Enoc y Dios estaban juntos. Hermanos, ¿cuánta edad podemos vivir nosotros máximo? 80, 90, quien le rasque a los 100 a lo mejor. Pero Enoc, por lo menos 300 años, por lo menos. Él vivió como 350 años, pero por lo menos 300, 310, 320 años. Todo eso, sin faltar ni un solo día, caminó con Dios. Significa, siempre siguió el camino del Señor. En una generación en la cual la descendencia de Caín dominaba, habiendo llenado el mundo de mucha perversión. Entonces, hermanos, como conocer, reconocer que el Espíritu Santo vive dentro de mí, entonces Dios y yo somos uno. Somos uno. No somos dos seres caminando el mismo camino, un mismo ser. Somos un mismo ser ahora. Estamos juntos porque Él vive dentro de nosotros. Entonces, uno tiene que vivir para la gloria de Dios. Hermanos, el Señor preparó una morada. ¿Qué significa? Mi cuerpo. Preparó una morada para el Espíritu Santo. Entonces mi cuerpo es morada, es la casa donde el Espíritu Santo de Dios aquí estará. Hermanos, vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Se lo voy a leer. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Qué significa? Pero la unción recibió el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, pero la unción significa, unción recibió el Espíritu Santo porque ha nacido de nuevo.
Entonces, Antiguo Testamento se ungía con aceite. Aceite es el representante del Espíritu Santo. Eso es, ha sido ungido. Recibió el Espíritu Santo porque ha nacido de nuevo. Entonces, está diciendo, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Usted nunca debe malentender. Yo no necesito la iglesia, porque yo solito, dentro de mí el Espíritu Santo vive, por eso Él me hará entender la palabra de Dios. Eso no es así. Está diciendo, ¿por qué nosotros podemos obedecer la palabra de Dios? Porque dentro de nosotros está la unción. Hasta el final que dice, permaneced en Él. Hermanos, ¿quién escribió Primera de Juan? Juan, ¿no? ¿Quién escribió San Juan? Juan. El mismo autor, ¿sí o no? Por eso, San Juan, capítulo 15, permaneced en mí. ¿Qué significa permanecer en la iglesia? Aquí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, está diciendo, ¿dónde uno puede ser enseñado? Si permanece en él. Significa en la iglesia. En la iglesia. Con los salvos. Juntos. La misma unción, el mismo Espíritu Santo nos ayuda a entender el mensaje. Nos ayuda a corregir nuestra vida. Entonces nos enseña para crecer y luego ser usado. Hermanos, eso es algo muy importante. Nosotros nos reunimos para aprender de la palabra de Dios, solo para tener conocimiento y ya, no para tener el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces uno puede crecer en la fe. Ahora uno está crecido en la fe, ahora Dios lo puede usar para su obra. Solo por medio de la unción, solo por medio del Espíritu Santo. En el libro de Lucas, el Señor, cuando decía un sermón o cuando decía una palabra importante, ¿sabe cuál era su frase? Los que oyen, los que oís. Pero a los que oís les digo esto. Pero a los que oyen les dice esto. Pero le predicaba a un montón de personas. Todos ellos físicamente oían. Pero el Señor primero aclaraba, esto que voy a decir es para los que oyen. No para todos, sino para los que oyen. ¿Qué significa los que oyen? Tienen el Espíritu Santo dentro. Por eso puede escuchar la palabra de Dios y la puede obedecer. Y la puede obedecer. Entonces, hermanos, el Señor siempre decía, ejemplo, en Lucas capítulo 6, antes bien os digo, a los que oís, quiere decir, los que tienen el Espíritu Santo, los que tienen la unción, los que pueden llevar a cabo esta palabra, y daba ya su sermón, ¿no? ¿Por qué? La unción dentro de nosotros nos enseña también, nos ayuda a conocer, a recibir el mensaje del sermón y también a llevarlo a cabo, a obedecerlo. Entonces la intención de Dios, cada que nosotros escuchamos la palabra, es precisamente obedecer esta palabra. Hermanos, vamos a regresar. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, 16. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos. Primera de Corintios 3, 16, lo leemos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, templo de Dios o tabernáculo, ¿cuántas secciones tenía? 3. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Por qué el Señor nos dice, vosotros sois templo de Dios? Nosotros, atrio, ¿qué es? Nuestro cuerpo. Lugar santo, ¿qué es? Nuestro alma y espíritu a la imagen de Dios.
con el cual todos los seres humanos hemos sido creados. Espíritu a la imagen de Dios y nuestra alma. Hermanos, lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Entonces, lugar santísimo significa el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Por eso, ustedes, nosotros, los salvos son templo de Dios. Porque tiene su cuerpo, tiene su espíritu a la imagen de Dios, tiene su alma. Pero también dentro tiene el Espíritu Santo de Dios. También dentro de usted la presencia de Dios, ahí está. Por eso el apóstol Pablo después explicó esto. Capítulo 6, mismo libro, pero ahora capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Yo lo leo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. A partir de aquí, solo las últimas 5 palabras, vamos a leerlo juntos, los cuales son de Dios. Entonces, hermano, hermana, ¿quién es su dueño? Con sinceridad, ¿quién es su dueño? La gente del mundo, ¿qué dice? Mi vida, mi decisión, mi propósito, así. Pero usted, ¿qué dice? Su dueño, ¿quién es? ¿De verdad es así, hermanos? Espíritu Santo también significa Dios no solo compró mi alma, compró mi cuerpo mientras yo viva en este mundo. Pues es importante entender, el atrio también era parte del templo. Quiere decir, mi cuerpo también es parte del templo de Dios. Entonces, mi cuerpo le pertenece completamente a Dios. Pero Dios me lo está prestando. Hermanos, es un ejemplo. Los varones le prestan a otra persona un martillo o un taladro. Las hermanas le prestan un sartén a otra persona. La otra persona puede usarlo. ¿Por qué? Usted se lo prestó, ¿sí o no? Pero luego usted necesita su martillo, necesita su sartén, necesita su taladro. Por eso va con la otra persona. ¿Me lo puede prestar? La otra persona dice, no, es mío. ¿Usted qué piensa? ¿Es ladrón o no? Ladrón, hermanos. Mi cuerpo es de Dios. Por eso Dios dice, necesito mi cuerpo. Ni siquiera nos dice, necesito tu cuerpo. Necesito mi cuerpo. Para que esté presente aquí. Para que esté aquí haciendo esto. El otro así. Entonces, no, Dios mío, yo no quiero así. No, nunca debe de ser así. Entonces, ¿quién recibió la salvación? ¿Quién sabe? El Espíritu Santo mora dentro de mí. Significa, toda mi vida es de Dios. ¿Se acuerda que aprendimos, verdad? La semana pasada. Diezmo. 1 de 10, pero ese 1, ¿qué significa? Es el representante de que todo es de Dios. Toda mi vida es de Dios. Por eso los salvos diezmamos, porque no es que 1 es de Dios y 9 es mío. Todo es de Dios. No solo mi dinero, mi cuerpo, mi tiempo, toda mi vida es del Señor. Pero este 1 de 10 es el que representa todo esto. Entonces, hermanos, significa no solo mi interior, hasta mi atrio, mi cuerpo, le pertenece totalmente a Dios. Totalmente toda mi vida es del Señor. Él es totalmente mi dueño. Por eso Espíritu Santo vive dentro de mí. Ya no es mi deseo, ya no es mi propósito. Pero aquí aplica lo mismo que lo que decía el Señor Jesús. A los que oís. Hermanos, es un ejemplo. Si este sermón pudiera llegar a todas las personas del mundo diciendo esto, tú no eres dueño de tu vida, es Dios. La mayoría, ¿qué pensaría? Se enojaría mucho, está loco, está enfermo, ese es mi cuerpo. Pero los salvos, ¿qué piensan? ¿Es verdad o no? Totalmente verdad, totalmente verdad. De hecho, no salvo, Dios es dueño, ¿así?
No salvo, no es cierto. Yo soy dueño, por mi esfuerzo, por mí, así, yo lo he logrado esto. Pero salvo. Dios es tu dueño, hasta nuestro corazón me hace que se redarguya, no se avergüenza. Sí, es cierto, Dios es mi dueño. Entonces, así, totalmente, hermanos. Entonces dice, versículo 19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios. Quiere decir, uno puede ignorar esto. Uno puede ignorar esta verdad. Uno puede ignorar que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Porque los corintios para este tiempo, ellos vivían en medio de una gran cantidad de confusiones, pecados y todo esto. Porque ellos ignoraron que el Espíritu Santo vivía dentro de ellos. Siendo salvo, el Espíritu entró. Pero uno tiene que estar consciente de esto. Dios vive dentro de mí. Entonces no puedo cometer esto. Entonces yo tengo que seguir haciendo esto. Entonces yo así tengo que seguir aprendiendo de la palabra. ¿Por qué? No soy mi dueño. No soy mi dueño. Mi dueño es Dios. Y este Espíritu Santo es como una arra. ¿Sabe qué era arra? Seguridad. ¿Sí? La seguridad de que esto no va a cambiar nunca. Hermanos, el comportamiento del Espíritu Santo era diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo podemos distinguir cuando dice el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová entraba y con la misma se volvía a salir. Entró en el cuerpo del rey Saúl y se volvió a salir. Entraba en Sansón y le venía toda la fuerza y se volvía a salir. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no había sido aún glorificado, ¿no? Lo leímos hace un rato. Pero cuando Jesús ya como murió, resucitó, fue ascendido al cielo, ahora el Espíritu Santo descendió y hace 2000 años que descendió el Espíritu Santo, ahora permanece en el salvo cuando éste ha nacido de nuevo, permanece dentro de él y nunca sale. Esa es la grande diferencia. Nunca vuelve a salir, sino que siempre está dentro de nosotros. Entonces, hermanos, uno no debe ignorar esta verdad. Cada que viene la tentación, cada que viene la dificultad por la cual uno dice, yo tengo que abandonar esto, tiene que recordar, no soy mi dueño es Dios. Yo no puedo tomar mi propia decisión porque ya no es mi vida, es de Dios. Hermanos, si el Espíritu Santo ya no vuelve a salir, entonces es más fácil creer que la salvación no puede perderse. ¿Por qué? ¿El Espíritu Santo puede morar en el infierno? Nunca. Por eso la salvación nunca puede perderse. El Espíritu Santo entró dentro de la persona que de verdad recibió la salvación. Quien de verdad nació de nuevo tiene esta garantía en su corazón. Dice, ¿no? San Juan capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nunca jamás puede perecer. Entonces tiene esta seguridad. Hermanos, también como hay que entender aún en el Nuevo Testamento, primero la obra principal del Espíritu Santo y luego los medios por los cuales obraba el Espíritu Santo. Hay que distinguirlo. Lo voy a decir una vez más. Primero la obra central del Espíritu Santo y luego los medios que fue ocupando según la época y según la etapa. Entonces, primero la obra principal del Espíritu Santo, vamos a buscarlo, San Juan capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Versículo 13. San Juan, capítulo 16, versículo 13. Esto es la obra central del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces dice, el Espíritu Santo también, Espíritu de verdad, porque ¿cuál es su principal función? Él
está diciendo, os guiará. ¿A qué cosa? A toda la verdad. ¿Qué leímos hace rato? Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa verdad? El evangelio de vuestra salvación. Entonces aquí está hablando, la función del Espíritu Santo es guiar a la palabra de el evangelio de la salvación. Eso es la obra principal del Espíritu Santo, guiar a la salvación y que estas personas puedan entender la salvación. Esa es su obra principal, ese es su trabajo principal. Pero, hermanos, los medios para hacer esto han sido diferentes. Hermanos, un ejemplo. Villahermosa, ¿qué tiempo tiene que existe como tal la ciudad? Ejemplo, el estado de Veracruz, ¿no? Con más de 500 años, ¿no? Pero Villahermosa, ¿más de 100? ¿Usted calcula? Entonces imagínenselo. Yo estoy viviendo hace 100 años y estoy en Orizaba hace 100 años y yo quiero llegar a Villahermosa. ¿Cómo lo podré hacer? ¿En ADO? Muy difícil, con los medios que hubiera en ese momento y como preguntando a las personas, ¿no? ¿A dónde está Villahermosa? Hace 50 años de Orizaba, yo quiero venir para Villahermosa. ¿Los mismos medios que hace 100 años o diferentes? Diferentes, con un mapa y todo eso, ¿no? Mucho mejor. Hoy en día, de Orizaba para Villahermosa, ¿igual que hace 50 años o diferente? Totalmente diferente, ¿no? Por ADO, por Google Maps, así, también. Pero el destino principal siempre ha sido para mí Villahermosa, ¿no? Es un ejemplo. Así también, la obra del Espíritu Santo siempre ha sido que la persona reciba la salvación. Pero los medios fueron diferentes. Época primitiva, ¿qué medios usaba el Señor para que el Espíritu Santo los usara para guiar a las personas? Milagros y dones de lengua. Milagros y dones de lengua. Pero hermanos, ¿el milagro y el don de lengua eran el propósito principal del Espíritu Santo? No, era solamente el medio para guiar. Era solamente el medio para guiar. Hermanos, hoy en día también muchas personas como el don de lengua y todo eso. Pero aquí pregunto algo. ¿Ese don de lengua para salvos, congregantes, creyentes de la iglesia o para no salvos y no congregantes? Aquí, por eso, a veces en la iglesia haciendo esto. Pero yo les pregunto, ¿este don de lenguas es para la iglesia o es para los que no son de la iglesia? Por eso yo les tengo que mostrar esto, ¿no? Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios 14, 22. Primera de Corintios 14, 22. Vamos a leerlo juntos. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Profecía, así se le decía a la palabra en ese tiempo, ¿sí? Como al sermón, profecía. Entonces, don de lengua está explicando, ¿es como poder, como principal objetivo del Espíritu Santo? No, es, ¿qué dice aquí? Señal. ¿Para quién? No creyente, no congregante. ¿Por qué? En este tiempo de la iglesia primitiva, hermanos, les hago una pregunta. El ejemplo que yo les di, hace 100 años, yo quiero viajar de Orizaba a Villahermosa, por pura lógica. ¿Por qué yo no usaría Google Maps hace 100 años? De la misma manera. ¿Por qué en ese tiempo el Espíritu Santo tenía que usar señales, sanación, milagros y dones de lengua? Porque no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo se le iba a mostrar a las personas que creían en otro Dios y todo eso que existe el Espíritu Santo? Pues en la época primitiva se permitió que el Espíritu Santo hiciera estas señales para hacerles entender. El Espíritu Santo existe. No se le puede demostrar con el Nuevo Testamento porque todavía no existe. Pero por medio de estas señales, por medio de esto, aquí está la prueba de que el Espíritu Santo existe.
Entonces, para los salvos era importante entender que había dentro de ellos el Espíritu Santo. Entonces, ellos tenían que venir, que verlo. Pero, hoy en día, ¿por qué ya no? Hoy en día, ¿por qué ya no? Porque ahora tenemos Nuevo Testamento. Ahora tenemos la Biblia completa. Entonces, hermanos, el propósito principal de como Espíritu Santo, que las personas reciban la salvación. Antes ocupó esos medios. Hoy en día, solo con la Biblia es suficiente. Por eso Jesucristo, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Entonces no está diciendo, experimenta esto o lo otro. No, hoy en día escudriña las Escrituras, porque con ella puedes obtener la vida eterna. Eso es poder del Espíritu Santo, que una persona reciba la salvación, hermanos. Entonces, hoy en día también hace don, hace milagro, pero no tiene propósito. Solamente yo quiero recibir milagros, solamente para vivir un poco más en este mundo, más cómodamente así. Eso es imposible. Eso nunca fue obra del Espíritu Santo. Hermanos, en el Espíritu, hace tiempo, la iglesia primitiva, ¿el Espíritu Santo curó a todos los enfermos? No, solo a unos, para que todo el pueblo pudiera verlo y luego pudiera creer en el Evangelio, dicho por la boca de los apóstoles. Nada más, pero no curó a todos, solamente como una muestra, nada más. Entonces, hermanos, hoy en día el poder del Espíritu Santo es guiar. Ese siempre ha sido guiar, pero ahora por medio de la Biblia. No por sueño, no por don, no por otra cosa así. Solamente por medio de la Biblia. Ese es poder del Espíritu Santo, hermanos. Pero también, como vamos a buscar primera de... también, corazón del apóstol Pablo, ¿no? Primera de Corintios, estamos capítulo 14, versículo 19. Es un poquito más arriba, ¿no? Esto, el corazón del apóstol Pablo. Primera de Corintios 14, 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Por qué? Hablar en lenguas, nadie puede recibir la salvación. ¿Por qué? Porque nadie entiende. Si no hay intérprete, nadie entiende. Hermanos, nuestra iglesia, ¿de qué nacionalidad son los pastores principales? Ellos predican en coreano. Muy bien predican en coreano el sermón, 2-3 horas. ¿Alguien puede recibir la salvación? Nadie. ¿Por qué? No se le puede entender así, ¿no? Entonces, hermano, es igual. Eso, don de lengua. Otra lengua desconocida, nadie puede recibir la salvación. Si no hay intérprete, nadie puede. Entonces, el apóstol Pablo les dijo, yo prefiero 5 palabras, pero con entendimiento, para que pueda entender la salvación, para que pueda recibir la salvación verdadera. Entonces, por eso mismo apóstol Pablo desestimaba este tipo de cosas, porque solo eran una señal, que en su tiempo fueron bien ocupadas, pero hoy en día es más importante como el poder del Espíritu Santo que entender, guiar a la salvación. Hoy en día, por medio de la Biblia. Hoy en día, solo por medio de la Biblia. Hermanos, también como ¿cuál es la verdadera prueba? Que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Nosotros tenemos que checar bien eso, ¿no? ¿Cuál es la verdadera prueba de que el Espíritu Santo de verdad mora, vive dentro de mí? Mire, vamos a regresar al texto principal, San Juan. Capítulo 7. Versículo 39. San Juan 7:39. Yo leo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿no? Dice, los que creyesen en Él. Pero hermanos, enfoque de San Juan, ¿cuál es? ¿Se enfoca en creer en la existencia de Cristo? No. ¿Se enfoca en explicar que Cristo era bueno? No. Se enfoca, Cristo perdonó todo nuestro pecado.
hasta el pecado futuro. Entonces, aunque yo diga, yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, pero tengo que echarle muchas ganas porque si no mi salvación se vaya a perder y así, pues el Espíritu Santo no vive dentro de mí. Yo tengo que experimentar algún como bautismo, milagro así para que el Espíritu Santo entre en mí. Entonces eso tampoco está viviendo dentro de mí. Entonces, vive dentro de los que han nacido de nuevo. Vive dentro de los que han nacido de nuevo. Los que creyesen en Él significa los que de verdad han creído que su sangre nos perdonó todos nuestros pecados al 100%. Tiene confianza, yo puedo entrar así. Hermanos, parece como algo lógico, un como salvo hablando con alguien que no cree en Dios, otro tipo de creencia. El salvo, su testimonio dice, yo estoy confiado de ir al cielo. Otra persona se puede sorprender, ¿no? ¿Qué persona tan soberbia? ¿Cómo puedes decir que tú ya tienes ganado Él? Sí, pero nosotros, ¿por qué damos este tipo de testimonio? Yo puedo entrar al cielo muy confiadamente. Yo puedo entrar al cielo sin ningún tipo de problema. Yo puedo entrar al cielo en cualquier momento que yo muera. Si el Señor Jesucristo viniera hoy, sin duda yo me voy con Él. ¿Por qué nosotros tenemos esta confianza? Porque hemos creído. Esta entrada al cielo no ha sido por mi obra. Para que yo pudiera entrar al cielo solo se necesitaba una cosa, que todo mi pecado fuera perdonado. Entonces Cristo perdonó todo mi pecado con su sangre. Todo. Entonces, por eso yo puedo entrar al cielo. Ya Cristo me perdonó todo mi pecado. Todo mi pecado. Entonces mi confianza, no estoy diciendo yo puedo entrar al cielo porque yo soy muy santo. Yo puedo entrar al cielo porque yo soy muy justo. Yo puedo entrar al cielo porque yo hago muchísima buena obra. Yo puedo entrar al cielo porque Cristo perdonó mi pecado con su sangre. Yo puedo entrar al cielo porque Él perdonó hasta mi pecado futuro. El día que Él venga por segunda vez, yo tengo la confianza. Me puedo ir porque el Señor, por medio de la Biblia, me hizo entender que ya no debo yo nada, porque Cristo lo ha pagado por completo. Entonces, hermanos, ese tipo de testimonio tiene Espíritu Santo dentro de sí. Pero duda, desconfía, tiene miedo de esto, no hay todavía Espíritu Santo. Pero con confianza yo puedo entrar al cielo. Ya Cristo perdonó todo mi pecado. Entonces, de verdad, ese río de agua viva está corriendo, que ha creído en Él, ha recibido la salvación verdadera. Hermanos, también alguien recibe la salvación, pero es un ejemplo, hermanos, la salvación como no puede perderse. Pero muchas personas, ¿cuál es su base? Algunos dicen, no, esta como doctrina parece aterradora. Si dicen que la salvación no se pierde, entonces vamos a pecar a como uno quiera, ¿no? Porque no se va a perder. Pero precisamente Espíritu Santo entró. ¿Tiene que haber fruto o no? Tiene que haber evidencia. Entonces, una persona primero está confiada, Cristo perdonó todo mi pecado, puedo entrar al cielo. Hermanos, pero nosotros, los salvos, cuando recibimos la salvación, lo más pronto posible, cuando se nos permita la oportunidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es? Como la primera orden que el Señor le da al que ha recibido la salvación, ha nacido de nuevo, así verdaderamente ha nacido de nuevo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer cuando se le presente la oportunidad? Bautismo. Bautismo. Tiene que bautizarse en agua. Bautismo de agua no es salvación. Bautismo de agua es para el que ya recibió la salvación. Entonces, ¿por qué tiene que bautizarse en agua? Significa, yo morí con Cristo. Yo estoy anunciando, bautismo es confesión de fe, ¿no? Yo estoy anunciando que yo recibí la salvación. Y segundo, yo estoy confesando que viviré para la gloria de Dios. ¿Por qué? Sumergido en agua, yo estoy muerto en Cristo, pero emergido del agua, yo resucité en Cristo como una nueva criatura. Entonces, el viejo hombre que fue sepultado, que murió en la cruz con Cristo, se tenía deseo de pecar, tenía su propio plan y así. Pero ahora, nuevo hombre quiere vivir para la gloria de Dios. El nuevo hombre ya no quiere llevar una vida de pecado. El nuevo hombre ya no quiere llevar la misma vida. Hermanos, oruga y mariposa es el mismo ser, pero tienen deseos iguales o diferentes. La mariposa quiere otra vez volverse a arrastrar, a comer ahí en la tierra. Nunca, ella quiere volar, ella quiere asentarse sobre pétalos, sobre flores, comer el polen. Así también, porque la oruga ya pasó, ya no hay ese tipo de vida. Así también, los que hemos recibido la salvación, tenemos Espíritu Santo dentro. Por eso hay un deseo, yo quiero vivir para la gloria de Dios. Hermanos, Santiago capítulo 2, vamos a buscarlo.
Está después de Hebreos, ¿no? Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17. Vamos a leerlo todos juntos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Hermanos, es un ejemplo. Yo digo, yo recibí la salvación. Yo recibí la salvación. Pero mi vida no cambia. Mi vida no cambia. Pero yo digo, yo recibí la salvación, Cristo murió por mí. Pero mi vida no cambia. Es igual. Sigue cometiendo el mismo pecado. Sigue viviendo igual o peor. Así. Sí vengo a la iglesia para distraerme. Sí vengo a la iglesia porque me siento identificado. Sí vengo a la iglesia porque me caen bien los congregantes. Sí vengo a la iglesia porque, pues, de estar el domingo en mi casa, pues mejor venir aquí. Pero mi vida ante Dios no cambia. Mismo pecado, mismo propósito, mismo anhelo mundano. No tiene Espíritu Santo. No ha recibido la salvación. Pero alguien ha recibido la salvación significa Cristo entró en mí. Entonces, si Cristo entró en mí, tiene que haber un efecto. No inmediato, pero tiene que haber el efecto. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Cristo me salvó. Entonces ahora es justo, es digno que yo tenga que vivir para Él. Por eso antes, yo también, es un ejemplo, ¿no? Antes de recibir la salvación, yo era muy borracho. Me gustaba fumar mucho. Me gustaba drogar, así. Ya recibí la salvación, ya Cristo me perdonó, pero todavía borracho. Pero todavía no hay diferencia. No tiene Espíritu Santo. Porque no hay evidencia. No quiere vivir para la gloria de Dios. El apóstol Pedro dijo, recitando un proverbio, cuidado con el puerco que vuelve a revolcarse en el lodo. Que por un momento salió y su emoción lo hizo sentir contento y luego se volvió a revolcar en el mismo pecado. Cuidado con el perrito que volvió a comer de lo mismo que sacó, ¿no? De lo mismo que expulsó. Entonces, así. Yo digo, yo soy salvo, pero mi vida no cambia. Mismo pecado, mismo esto, es igual. Entonces, ¿qué he recibido? ¿Qué he recibido? Nada. Pero alguien ya recibió la salvación perfecta, ya recibió la salvación verdadera, su vida quiere cambiar para el Señor. Habrá mucha caída, tropiezo totalmente, pero es diferente cometer el pecado por error a estar practicándolo y acostumbrado en él. Totalmente diferente. Los salvos, claro que pecamos, claro que cometemos errores, claro que sí, pero nuestro propósito es igual. Yo quiero vivir para la gloria de Dios, pero tengo que levantarme de esta caída, tengo que, de este pecado, tengo que confesarlo ante el Señor, tengo que seguir participando, así, pues normal, para el que ha recibido la salvación, porque tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Hermanos, pero también aquí hay algo bien interesante. Quien de verdad, como ha recibido el Espíritu Santo, de verdad amará mucho la Biblia. Mucho la Biblia. Hermanos, las hermanas, no sé a qué edad aprendieron a cocinar, pero cuánto tiempo les llevó saber ocupar bien cuchillos, sartenes, la estufa. Como a los 3 años, a partir de que aprendieron, ya sabían cocinar algo, pienso yo, ¿no? Así. También, hermanos, como para una carrera, ¿no? Como unos 6, 7, 8 años, ya sabe hacer algo. A veces, yo digo, a veces no, así. Oiga, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano de cuna. ¡Wow! Oiga, vamos a buscar el libro de Jonás. Y buscan el Nuevo Testamento. Oiga, vamos a buscar este libro. Oiga, pero si desde cuna es cristiano, ¿cómo la Biblia? No? Es que casi no la leo, ¿no? Es que ya tiene unos meses que no la leo. Entonces, no hay nada. Está vacío. Quien de verdad recibió la salvación, una evidencia, quien de verdad tiene el Espíritu Santo, amará mucho esta Biblia. David. ¿Saben cuál es el capítulo más largo de la Biblia, no? Salmos capítulo 119.
Y todo está enfocado en la palabra. David escribió cuánto amaba la palabra, la evidencia de que de verdad había recibido la salvación. Pero hermanos, yo solo una vez, de vez en cuando, así, pero ya después, 1, 2, 3 meses ya no, hay que examinar por qué. También, hermanos, al escuchar la palabra de Dios. Hermanos, aquí también es muy importante. El Espíritu Santo y estar lleno de Espíritu Santo son cosas muy diferentes, ¿sabían? Es tener Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo es muy diferente. Yo puedo tener una botella de agua, pero no significa que esta botella esté llena. Pues así también, nosotros tenemos Espíritu Santo, un regalo de Dios. Ahora, nuestra responsabilidad, llenarlo. ¿Cómo? Principalmente por la palabra de Dios. Por eso los salvos tienen Espíritu Santo dentro de sí, siempre quieren leer la Biblia. De verdad, aman leer la Biblia. No lo sienten como una obligación de, híjole, tengo que hacerlo porque si no Dios me va a castigar. Sino de verdad, con su corazón sincero, quiere estar leyendo. Hermanos, no sé, con su esposo, esposa, no sé. Pero cuando recién se conocían, la esposa, ¿no? Cuando recién se conocían, antes le escribió una carta a su esposo. Pues el esposo siempre leerá con amor esta carta, ¿o no? Sí, me la escribió mi esposa, ¿no? Así también, un padre recibe una carta de su hijo que escribió con todo su corazón. El padre, ¿cómo guarda esta carta? Con mucho amor. Siempre quiere leerla, ¿no? Así. Entonces también la Biblia, ¿cómo la consideramos nosotros? ¿Es mi obligación porque si no Dios me castiga, me maltrata? No. Tengo Espíritu Santo, por eso yo puedo amar la palabra de la Biblia. Entonces yo puedo amar esta Biblia, por eso la puedo leer y puedo también escuchar. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema? Muchas veces con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué a veces yo tengo Espíritu Santo, pero por qué a veces mi espíritu no está lleno? ¿Cuál es mi problema? Si yo de verdad vengo a la iglesia, ¿cuál es el problema? Entonces, si yo de verdad vengo a la iglesia, ¿por qué no estoy yo lleno de el Espíritu Santo? Hermanos, porque lo dijimos hace un rato, los que oís, hermanos, usted sabe, María y su hermana Marta. ¿Lo has leído? El libro de aquí, ¿no? María y su hermana Marta. El problema de Marta, ¿cuál fue? El afán del trabajo. La virtud de María, ¿cuál fue? Escuchar a los pies del Señor. Hermanos, nuestro principal problema por el cual venimos, pero no estamos llenos del Espíritu. Por eso mi carácter malo sale. Por eso mi eso sale así. Sí hay Espíritu Santo, pero ¿por qué sale? No está lleno. La principal razón, yo no estoy escuchando con atención. Yo no estoy escuchando con atención la palabra. Eso nunca puede llenarse mi corazón. Hermanos, aquí hay algo bien importante. La iglesia, la comunión con los hermanos, ¿no? Pero venimos para escuchar o para trabajar. Yo tenía un miedo con la kermés, ¿no? Se lo dije, yo tenía un miedo muy grande. ¿Por qué la hacemos? Porque la verdad, el costo del autobús es carísimo. Y así. Pero, sí, ya nosotros hacemos la kermés, pero con un corazón, ¿no? Ojalá nosotros no nos afanemos, ¿no? Pero, gracias a Dios, nadie lo ha hecho, creo, ¿no? Nadie ha llegado tarde por la kermés, no sé, ¿no? Dios sabe, pero, gracias a Dios, por eso, hermanos, el trabajo en la iglesia tiene un límite. Es más importante escuchar la palabra de Dios, porque así se puede llenar el Espíritu. Usted aquí no viene para trabajar. Y si usted va a participar en el retiro y le preguntan para qué iba al retiro, nunca diga vengo para trabajar. Yo vengo para llenarme de la palabra. Hermanos, ¿por qué? Mire bien. Salmos, capítulo 119. Vamos a buscarlo, por favor.
versículo 97. Salmos, capítulo 119, versículo 97. Salmos, capítulo 119, versículo 97. Vamos a leerlo juntos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mi meditación. Hermanos, yo no lo puedo saber, pero nada más así. Sí, estamos aquí escuchando, en cuerpo estamos bien, pero sí mi corazón está pensando solo en cómo voy a servir en la kermés, si podré hacerlo, no podré hacerlo, qué voy a preparar, cómo lo voy a hacer. ¿A poco uno puede ser lleno del Espíritu Santo? Yo nunca, nunca. Es como echar un montón de billetes en mi pantalón que tiene un hoyo. Se va a salir. Es como tratar de llenar una coladera con agua. Bueno, también. Si hoy es temporada mundialista, ¿no? Pero si mi corazón está pensando cómo va el resultado, cómo va esta cosa, ¿a poco va a ser lleno del Espíritu Santo? Yo nunca. Por eso su actitud no cambia. Por eso el carácter no cambia. Así es. Por eso, hermanos, nuestra iglesia, su principal propósito, hay que recibir la salvación, pero hay que escuchar con atención la palabra. Hermanos, por eso, los hermanos, al estar escuchando la palabra, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? No necesitamos comer, no necesitamos comer, no necesitamos mascar chicles, ¿no? No necesitamos hacer eso, porque es faltarle el respeto a Dios, es faltarle el respeto a la palabra. Entonces, hermanos, ustedes siempre con muchísima atención están poniendo, ¿no? Atención siempre, siempre así sus rostros viendo hacia el frente, o sea, como buena actitud. Entonces también nuestro corazón tiene que reflejar la buena actitud, hermanos. Entonces también, la verdad, sí, a veces también, ¿no? Aquí, en Carmen no, pero aquí con la kermés, ¿no? Y todo eso, la verdad hoy, como yo voluntariamente, yo di la orden. No hay que hacer café en la mañana, porque poco a poco uno llega ahí, mi cafecito, mi cafecito, mi cafecito. Híjole, a veces yo digo, no sé si estoy haciendo que sea un comedor en lugar de una iglesia. Entonces ahí es cuando viene el límite y digo, ¿sabe qué? Mejor no. ¿Sabe qué? Fue mi responsabilidad, ¿sabe qué? Mejor no. Por eso ya, solo faltan 2 kermés y ya, solo esperaré la disciplina de Dios por esto y se acabó. Hasta ahí, hermanos. Entonces, por eso, pero debemos tener límite. No es comedero, no es restaurante, es la iglesia del Señor, donde nosotros venimos a escuchar. Entonces, si uno se afana por saber qué voy a preparar, qué voy a hacer, entonces no sirvió para nada lo que he preparado. No sirvió para nada, hermanos. Entonces, ustedes, confío, tienen el Espíritu Santo dentro, por eso pueden aceptar bien esta palabra, ¿no? Entonces, hermanos, siempre tiene que ser así. Siempre enfocarse en llenar la palabra. Hermanos, por eso, esta vez en los retiros, yo les dije algo. En este retiro que viene, como se recortó un día, no hay mucho trabajo, y mejor así. Porque yo quiero que de verdad los hermanos vayan a escuchar. Hermanos, por eso, sí, como si uno va al retiro, pero no escucha la palabra, su vida poco a poco se va a perder. Poco a poco se va a perder. Por eso yo ahora organicé el grupo de los maestros en 2 grupos. Un grupo va a darle la clase a los niños mientras el otro grupo escucha la palabra. Y entonces cuando sea la otra sesión, al revés, ahora se van a intercambiar para que todos puedan escuchar la palabra de Dios. Que no vamos para trabajar, vamos para escuchar. Vamos para escuchar. Por eso, si uno no escucha la palabra, porque dice, bueno, pero luego la puedo escuchar por Zoom, ¿no? Total, si no la escucho en el momento por estar trabajando, la puedo escuchar por Zoom. ¿A poco será igual? No será igual. No será igual. Entonces, hermanos, por eso es muy importante nuestro corazón para llenar este Espíritu Santo. Para llenar este Espíritu Santo de la palabra. Hermanos, también hay otra evidencia. Vamos a buscarlo. El libro de Gálatas. Capítulo 5. Versículo 22 y 23.
lo conoce, pero hoy le quiero dar un secreto de esto. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Yo lo leo. Lo leo, me detengo para explicar algo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esos tres primeros, amor, gozo, paz, el fruto de evidencia ante Dios. ¿Sí? Ante Dios. Amor, gozo y paz ante Dios. Paciencia, benignidad, bondad. El fruto de evidencia ante el prójimo, ante los hermanos, lo visible. Y fe, mansedumbre, templanza, el fruto en mi interior. ¿Sí? Entonces aquí como 9 frutos, pero los primeros 3 ante Dios. Es la primera evidencia ante Dios. Yo he sido amado por el Señor y yo quiero amar al Señor, ¿no? Por eso el Señor es mi gozo, el Señor es mi paz. Entonces ante Dios salen estos frutos: amor, gozo y paz. Inmediatamente cuando recibimos la salvación vienen estos 3 frutos. Ahora yo amo tanto a Dios porque me salvó. Ahora le ha dado un verdadero gozo a mi vida. Ahora yo de verdad tengo la verdadera paz, ¿no? Por eso los salvos siempre cantamos: soy feliz, y en su favor me gozaré. Así, ¿no? Cantamos porque inmediatamente vino esto. Pero luego viene esto: paciencia, benignidad y bondad. Esto ante los hermanos. Esto ante los hermanos. Pero entonces, ante el prójimo, ante los hermanos, ante los hombres, ¿cuál es el primer fruto que tiene que empezar a salir como evidencia? Paciencia. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Soportar. Soportar, hermanos. Entonces, mire bien. Para que haya paciencia, necesita haber dificultad, ¿sí o no? Para que haya paciencia, necesita haber alguien que me moleste, ¿sí o no? Totalmente. No nos gusta. Es muy difícil. Pero es indispensable para tener la paciencia. ¿Qué paciencia es? Soportar. No puede venir inmediatamente, pero poco a poco. Hermanos, David, ¿cómo pudo tener paciencia? Saúl lo persiguió 10 años. 10 años. ¿Pero cuál era la posición de Saúl? ¿Cuál? Rey. Entonces, ¿sería fácil para David o no? No sería fácil. Hermanos, sí también. Para que nosotros podamos tener la paciencia, Dios me permite la dificultad. Y también me permite alguien que siempre me esté como molestando. Pero, hermanos, Dios me está entrenando. Dios me está entrenando. Ahora me duele mucho, pero después no es como... Después, cuando tenga la paciencia, ya no habrá nada. Pero, hermanos, cuando aprendemos de la paciencia, siempre pasa esto. Misionero. Este hermano fulanito me está maltratando. Újule, vamos a aguantar, hermano. Viene otro hermano diciendo del hermano que antes me dijo que lo molestaban: hermano, es que él me molesta a mí. ¿Qué pasó? Luego viene otro: es que hermano, el último que vino, es que me está molestando. Y resulta que todos estamos molestando a todos, pero nosotros estamos con la percepción de yo no molesto a nadie. Y resulta que todos estamos molestando a todos. Por eso, hermanos, recuerde que cuando uno señala, hay 3 dedos que me apuntan a mí. Yo apunto a uno, pero hay 3 que me apuntan a mí. Entonces, hermanos, siempre debemos tener este corazón. Yo soy el hermano que más molesta a otros hermanos. Entonces, así, hermanos. Pero siempre, para aprender la paciencia, uno primero tiene que amar, confiar en Dios. ¿Por qué? Hermanos, ¿Dios está ciego? Un día a usted, el misionero Álvaro, lo empieza a molestar. Le empieza a regañar, es muy soberbio con usted, no le habla, le molesta, le dice cosas hirientes, por mensaje le molesta así. Dios le está entrenando a usted, conmigo. Cuando usted aprenda la paciencia, Dios se va a deshacer de mí. Es lo que le pasó a David. Cuando él aprendió la paciencia, Dios se deshizo de Saúl. Así también. Por eso Dios es justo. No hay consentidos. Son predicadores, servidores, así. Para nosotros es muy fácil marearnos. Es muy fácil perder el camino. Yo soy predicador, por eso yo tengo autoridad sobre los hermanos.
Usted solo con paciencia. Dios se encargará de mí. Créamelo al 100%, Dios se encargará de mí. Entonces, usted solo con paciencia, hermano. Eso es fruto del Espíritu Santo. Es prueba, ama a Dios o no. ¿Has soportado esto? Entonces, así. Pues, hermanos, hay que entender algo. Dios es el que se está encargando de la iglesia. El Espíritu Santo es el que la está dirigiendo. Entonces, no se preocupe. Dios siempre pondrá todo en orden. Usted solamente con paciencia. Acuérdese que si yo me exalto, Dios me humillará. Entonces, eso 100% garantizado. Solo aguante, hermano. ¿Me explico bien? Y luego, mansedumbre, templanza, fe, nuestro interior. Y ya, hermanos, ya nada más para terminar, Efesios capítulo 4. Por eso, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Vamos a leerlo juntos, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo sí podemos darle esta característica, es una persona, porque tiene personalidad. Entonces, Dios Padre está vivo, Jesucristo está vivo, entonces el Espíritu Santo también está vivo, porque son una Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Cuando yo me equivoco, cometo pecado, ese Espíritu Santo está gimiendo, llorando, quiere decir está gritando por dentro, está triste, pero también está como orando para que yo pueda corregir mi camino. Entonces el Espíritu Santo también es una persona. Cuando aún yo estoy cometiendo el pecado, este espíritu dentro de mí está muy triste, está llorando, está haciendo todo esto, hermanos. Entonces nosotros tenemos que alegrar. Al ser una personalidad puede gozarse, pero también puede entristecerse. Ya no hay tiempo, pero en resumen, libro de Proverbios: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. También, tercera de Juan: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces también el Espíritu Santo, Dios puede alegrarse, pero este también puede entristecerse, este también puede llorar. Quiere decir, Dios de verdad, por mi actitud puede llorar dentro de mí. El Espíritu Santo puede llorar dentro de mí. Entonces, hermanos, sobre todo cuando el Espíritu está contento. Cuando el Espíritu Santo está contento, hermanos. Cuando trabajamos todos juntos. Hermanos, para nosotros es más fácil trabajar por separado y hasta individualmente, ¿no? ¿Sí o no? Es más fácil, porque yo ya conozco mi método y yo no me puedo acostumbrar al tiempo de otros, pero el Espíritu Santo no está contento con eso. El Espíritu Santo está contento cuando la iglesia trabaja junta, porque así podemos como tener más comunión con los hermanos, soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros, cuando uno trabaja junto. Dios, porque nunca permitió que la Torre de Babel terminara de construirse. Los hombres quieren trabajar con ladrillo, todos iguales. Si se adapta a mi pensamiento, a mi ritmo, eres parte de mí. Si no, eres otro tipo de persona. Entonces eso nunca. Pero el Espíritu Santo se alegra cuando todos trabajamos juntos, hermanos. Entonces, cuando trabajamos juntos, se puede predicar mejor la palabra, ¿sí o no? Mucho mejor. Pero hay un grupo de hermanos de este lado, hay otro grupo de hermanos de este lado. Entre ellos solo se saludan cordialmente, pero no se hablan bien. Entonces, ¿el Espíritu Santo puede trabajar? No, al contrario, está triste. Usted puede hacer la comida más espléndida y el Espíritu Santo estará llorando por dentro. Es así. Porque cuando hay división, cuando hay pelea y todo eso, nunca puede trabajar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, Satanás y su ejército de demonios tienen una virtud: nunca se pelean entre ellos, son todos muy unidos. Entonces la virtud que el Señor quiere que tenga la iglesia es esta misma: estén todos unidos. El mismo Jesucristo dijo, ¿no? Satanás no es una casa dividida, ellos no se pelean, ellos no hacen esto, ellos todos trabajan juntos para perder a las almas. Entonces, si la iglesia trabaja junto para salvar a las almas, ¿cuánto buen trabajo no haríamos? ¿Cuánto buen trabajo no haríamos? Entonces, hermanos,
Nosotros, al estar como llenos del Espíritu Santo, uno puede como perdonar a los hermanos, ¿no? Uno puede también trabajar con los hermanos. Uno nunca debe de decir, hermanos, yo no quiero trabajar con este hermano, yo no quiero trabajar con esta hermana, eso porque siempre no me llevo bien. Entonces, ¿tiene Espíritu Santo o no? ¿Tiene Espíritu Santo o no? Es lo que debe meditar. Entonces, hermanos, siempre debe de ser así. Nosotros, como una familia en Cristo, ¿no? Si hay Espíritu Santo, se va a alegrar, va a trabajar muy duro cuando todos así trabajemos juntos para la obra de Dios. Para la obra de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué nuestra iglesia no hace muchos eventos? No hace tantos eventos. Me refiero como ceremonias o cosas así. ¿Por qué no tanto? Para nunca perder el enfoque. Hay que trabajar juntos para salvar a las almas. Hay que trabajar juntos para salvar a las almas, hermanos. Entonces, siempre debe de ser así. Por eso, para poder guardar la unidad del Espíritu Santo, personalmente cada uno, ¿qué tiene que hacer? Humillarse. Entre humildes nunca habrá pelea, ¿sí o no? Pero con soberbios siempre habrá pelea. Siempre habrá pelea. Entonces, si yo soy soberbio, naturalmente tiene que haber la pelea. Por eso hay que humillarse. Hermanos, nuestra iglesia, por medio del Espíritu Santo, también tiene un orden. Porque Dios, con el Espíritu Santo, es el que establece obreros. Entonces, nuestra iglesia es así: predicador, luego servidores y luego los hermanos. Eso es el orden que el Espíritu Santo estableció. El predicador, luego los servidores y luego los hermanos. Pero eso significa tener una señal de autoridad. No, significa esto: predicador tiene que humillarse más. Es el que más tiene que humillarse. Luego servidores también tiene que humillarse. Luego los hermanos también tienen que humillarse. Por eso, hermanos, en nuestra iglesia siempre estoy diciendo esto a los servidores y también siempre lo digo públicamente, ¿no? Porque también es un testimonio para ellos. Los servidores de Carmen, los servidores de Villa, nunca pueden regañar a nadie, ¿eh? Tampoco tienen la facultad para castigar. Solo yo. Solo yo. Tampoco tienen la facultad para pedir dinero. Nadie tiene esa facultad. Hermanos, ¿me explico bien? Por eso es este orden: humillarse más. Humillarse más. Entonces, si los servidores ponemos ese ejemplo primero, ¿los hermanos seguirán este ejemplo o no? Sí. Naturalmente, naturalmente. Por eso, hermanos, siempre tiene que ser así. Por eso, ni en Carmen ni en Villa, ni un servidor tiene la facultad para regañar, para dar órdenes así, para hacer esto. No así, hermanos, no así. Entonces, el Espíritu Santo, si nosotros trabajamos juntos, humillándonos unos a otros, entonces el Espíritu Santo estará muy contento. Podemos trabajar muy bien. Podemos trabajar muy bien para el Señor. Entonces, hermanos, siempre con esa misma línea. Por eso, la iglesia no la gobiernan los hombres, no la gobierna las personas. El predicador no gobierna la iglesia. Es el Espíritu Santo el que está guiando, el que está también a la iglesia, la está ayudando a crecer también. Hermanos, ¿me estoy explicando bien? Hoy me alargué un poquito más. Pero para mí es muy importante que los salvos entendamos el Espíritu Santo. No sé, ¿su corazón me está odiando ahorita? No, pero con los que oís, los que tienen Espíritu Santo, hoy hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Sobre todo cosas que tengo que corregir, ¿no? Yo también, así. Entonces, hermanos, siempre tiene que recordar solo esto. Puede olvidar el 99.9% del sermón, pero le pido solo una cosa: acuérdese de esto, por favor. El Espíritu Santo vive dentro de mí. Si usted se acuerda con solo esta frase, el Espíritu Santo vive dentro de mí, si de verdad está consciente de eso, hermanos, su vida cristiana será muy exitosa. Rápido se va a componer. Así, de esta manera. Hoy aprendemos hasta acá, hermanos. Vamos a orar juntos para terminar. Padre, Dios, amado nuestro, te damos muchísimas gracias porque tú nos has permitido esta palabra. Nos has permitido también que nosotros podamos escuchar sobre el Espíritu Santo para estar más conscientes de Él. Te agradecemos con todo nuestro corazón. También te pedimos que nosotros que hemos oído este sermón, ayúdanos a cambiar siempre delante de ti.
Reconocemos que hasta ahora hemos ignorado un poco el Espíritu que vive dentro de nosotros, pero hoy con plena conciencia lo aceptamos y queremos vivir para tu gloria. En Ciudad del Carmen, en Villahermosa, los hermanos que están tristes, afligidos, por favor, el Espíritu Santo que vive dentro de ellos, que les haga animarse, que les haga entender que tú de verdad estás con ellos. Los amados hermanos que están predicando tu palabra, pero hasta ahora no hay fruto porque nuestros familiares no quieren escuchar, que no se rindan, por favor, sino el Espíritu Santo que mora dentro les ayude dándoles sabiduría en sus labios también. Que por favor ninguno de mis amados hermanos, ninguno de los que estamos aquí suelte su cruz, sino ayúdanos a aferrarnos más a ella, a trabajar más para tu gloria. Ayúdanos a tener la unidad perfecta en la iglesia para que podamos seguir rescatando almas para ti. Todo esto también le añadimos una sola cosa. Ya viene el retiro de verano, ayuda a todos los pastores, ayuda también a todos los hermanos de la iglesia anfitriona que puedan preparar bien todas las cosas. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Entonces, aprendemos hasta acá, hermanos. Vamos a